Sean ustedes bienvenidos a esta conferencia de prensa trimestral del indicador IMEF del día 3 de julio del 2023. Y me voy a permitir presentar a los miembros del Presidium. Nos acompaña el ingeniero José Domingo Figueroa Palacios, presidente nacional del IMEF. También Buenas nos tardes. honra con su presencia la doctora Jessica Roldán Peña. Ella es vicepresidente del Comité Técnico Asesor del indicador IMEF. Y me presento, mi nombre es Gerardo González Ayala, director general del IMEF. A continuación le cedo la palabra al ingeniero José Domingo Figueroa para que nos ayude con la lectura del boletín. Adelante, por favor, José Domingo. Gracias, Gerardo. Buenos días a todos. Bienvenidos a nuestra reunión de conferencia de medios del indicador IMEF del mes de julio del 2023. Voy a proceder a leer el boletín. El título de nuestro indicador para este mes es Expansión tímida. Los indicadores IMEF manufacturero y no manufacturero del mes de junio sugieren que prevalece el dinamismo económico al cierre del segundo trimestre del año. Si bien la actividad continúa expandiéndose, el impulso ha perdido algo de fuerza, siendo los sectores de servicios y de comercio los que mayor expansión registran, al tiempo que el sector manufacturero se mantiene con una dinámica menos robusta. Así, la economía mantiene todavía una tendencia de crecimiento, aunque los datos del indicador IMEF del segundo trimestre de 2023 apuntan a un impulso ligeramente menos dinámico que el observado en los primeros meses del año. El indicador IMEF manufacturero de junio aumentó 1.2 puntos respecto al mes de mayo, situándose en 50.9 unidades, por lo que el indicador sugiere que el sector manufacturero se está expandiendo en el margen. La serie tendencia ciclo permaneció sin cambio en 50.2 y el indicador ajustado por tamaño de empresa aumentó marginalmente 0.3 puntos para ubicarse en 50.5 unidades. De acuerdo con el indicador, la actividad de la industria manufacturera está siendo lenta, aunque apunta hacia una ligera expansión. El indicador IMEF manufacturero lleva varios meses fluctuando muy próximo al nivel de 50, es decir, sin una tendencia clara sobre la persistencia del crecimiento del sector. En su interior destaca que solo el componente de entrega de productos registró una reducción de 0.3 puntos, cerrando en el mes en 49.9 unidades. Los otros 4 componentes aumentaron y se situaron por arriba de zona de expansión, esto es mayor a 50. Nuevos pedidos y producción aumentaron 2.3 y 1.5 puntos respectivamente, situándose en 51.8 y 51.5 unidades respectivamente. El componente de empleo subió 1.3 puntos, esto es a 51, y el de inventarios lo hizo en 0.6 puntos, esto es llegó a 50.4. El indicador no manufacturero aumentó 0.5 puntos, cerrando en 51.5 unidades. El sector de servicios y comercio continúa en zona de expansión, acumulando así 17 meses consecutivos en esta zona. La serie tendencia ciclo se redujo en menos 0.4 puntos, esto es, llegó a 51.3 unidades, y el indicador ajustado por tamaño de empresa cayó menos 0.2 puntos, esto es, llegó a 52.9 unidades. Ambos indicadores se han mantenido en terreno expansivo durante 29 y 22 meses respectivamente, lo que es congruente con un continuo crecimiento en los sectores de servicios y comercio y con los resultados del PIB. El resultado del indicador no manufacturero sugiere que el sector servicios continúa siendo el mayor impulso de la economía. Al interior, el componente de nuevos pedidos bajó menos 0.3 puntos, cerrando en 52.1 unidades. Producción aumentó 0.5 puntos, esto es, llegó a 51.3,
Empleo subió 0.9 puntos, esto es 51.4, y entrega de productos lo hizo en 0.3 puntos, esto es 51.1. Se destaca que todos los componentes del indicador IMEF no manufacturero se sitúan en nivel de expansión, esto es mayor de 50, y registran varios meses en este nivel. No obstante, la tendencia de los últimos meses sugiere un ritmo de crecimiento menos dinámico. Me voy a permitir ahora leer lo relativo a análisis de la coyuntura. Como de costumbre, en su sesión mensual, el Comité Técnico Asesor del Indicador IMEF realizó un análisis y discusión de la coyuntura económica. Al respecto, se destacan a continuación los principales temas tratados. 1. En vista de lo complejo de la economía global, los integrantes del comité llegaron a las siguientes conclusiones respecto al entorno externo. Entre los principales organismos internacionales, el FMI, el Banco Mundial y la OCDE, continúa prevaleciendo un consenso de fragilidad de la economía global. Si bien las tasas de crecimiento esperado para el Producto Mundial son positivas, son tasas muy bajas ante los retos de desarrollo en las diferentes regiones del mundo. Las tasas esperadas de expansión por parte de los organismos multilaterales para 2023 y 2024 respectivamente son Fondo Monetario Internacional 2.8% y 3%, Banco Mundial 2.1% y 2.4%, y OCDE 2.7 y 2.9% respectivamente. 2. En lo que respecta a la inflación en el mundo, ha continuado el debilitamiento de los tres principales factores que ocasionaron el disparo de la inflación en los inicios de 2022. A. Se ha observado una fuerte caída en el precio de los commodities, en particular de los precios de energía. B. Las disrupciones en las cadenas de suministro han cedido, de tal forma que el índice de las presiones de las cadenas de oferta globales han registrado una gran disminución. Y C, las presiones sobre los precios de los bienes ha disminuido, ya que se está revirtiendo el cambio que ocasionó la pandemia de los patrones de consumo de servicios a bienes. Es decir, está bajando la proporción de los bienes en el consumo en favor de los servicios. 3. En su análisis de la economía de Estados Unidos, el comité destacó la más reciente revisión del crecimiento del PIB del primer trimestre de 2023, que pasó de 1.3 a 2%. Con esto, el PIB muestra una fortaleza que permite suponer que una posible recesión en Estados Unidos se desplazaría de fines de 2023 a inicios de 2024. En todo caso, se prevé que se tratará de una mini recesión en términos de que será de baja profundidad y corta duración, únicamente durante los 2 primeros trimestres. Un dato que refuerza la probabilidad de una recesión leve es la fortaleza que sigue mostrando el mercado laboral. Si bien la tasa de desempleo aumentó en mayo a 3.7%, después de haber sido de 3.4% en marzo y abril, y se proyecta que alcance 4.1% a fin de año. Dicha tasa de desocupación de ninguna forma sería compatible con un choque recesivo del empleo. 4. La inflación en Estados Unidos está registrando un descenso importante. Después de que los precios al consumidor alcanzaron su pico de 9% anual en junio de 2022, la tasa anual en mayo fue de 4%. En gran parte, este proceso de desinflación se atribuye a la política monetaria de la Reserva Federal, que continúa con el ciclo alcista de su tasa de interés de referencia. En su última reunión de decisión de política monetaria, el 14 de junio, la Reserva Federal decidió pausar el incremento de dicha tasa por primera vez después de 10 aumentos consecutivos, manteniéndola en 5.25%. Su presidente, Jerome Powell, fue claro en señalar que aún se esperan
cuando menos 2 aumentos más, y reiteró que no se ha alcanzado la tasa terminal de este ciclo. 5. En cuanto a la coyuntura de la economía mexicana, el consenso señaló que el crecimiento del PIB será mayor al que se tenía estimado a inicios de año, pudiendo alcanzar una tasa ligeramente superior a 2%. Sin embargo, con la mini recesión prevista en Estados Unidos, el crecimiento en México para 2024 se prevé que solo sea alrededor de 1.8%, de acuerdo con la encuesta mensual de expectativa económica del IMEF del mes de junio. La moderada expansión en 2023 está siendo sostenida principalmente por el consumo privado y en parte por las exportaciones. La inversión continuó con su tendencia al alza desde hace ya varios meses y alcanzó su nivel prepandemia, pero aún está por debajo del promedio de 2012-2018. Se hizo hincapié en que es fundamental para una vigorosa reactivación de la inversión privada que se respete el Estado de Derecho. 6. Se reiteró que el llamado nearshoring ofrece un gran potencial de beneficios para la economía mexicana. Sin embargo, se coincidió en que este no debe sobrevenderse, ya que no son inversiones que se materialicen de manera inmediata y sus beneficios tomarán tiempo. Además, es imperativo superar las múltiples barreras estructurales que pueden inhibir los beneficios potenciales, tales como la limitación para generar electricidad eficiente y limpia, la escasez de agua en varias regiones, mejorar de manera importante los procesos para ser más eficientes en los trámites, adoptar mejoras en los procesos de logística y contar con un Estado de Derecho robusto. 7. La inflación está mostrando una tendencia descendente. En la primera quincena de junio, el INPC fue de 5.18% a tasa anual. La inflación subyacente, a pesar de su descenso en la primera quincena de junio a una tasa anual de 6.91%, sigue siendo una presión importante sobre precios. Los integrantes destacaron el atinado desempeño del Banco de México en su conducción de política monetaria. La Junta de Gobierno pausó los incrementos por segunda ocasión consecutiva en su reunión del 22 de junio, dejando la tasa de referencia en 11.25%, señalando que será necesario todavía mantener dicha tasa por un periodo prolongado. Y 8. Al analizar la fortaleza del tipo de cambio peso-dólar, el comité coincidió en que con la apreciación hay ganadores y perdedores y señaló que podría darse una corrección ordenada a futuro. En todo caso, la estabilidad cambiaria dependerá de que no se incremente el déficit fiscal, siga el descenso de la inflación y no haya choques y volatilidades de naturaleza política. Con esto terminamos el boletín y pasamos a la etapa de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Muchas gracias, José Domingo. Ya tenemos aquí personas anotadas. Empezamos con Ernesto Gloria, de Enfoque Noticias. Adelante, Ernesto. Gracias, Gerardo. Muy buenos días a todos. ¿Me escuchan? Sí, Ernesto, Sí. muchas gracias. Qué gusto saludarlos. Preguntarles, este fin de semana se realizó una celebración por el triunfo de la llamada Cuarta Transformación, bueno, donde se abordaron diversas numeralias positivas en distintos temas. Sin embargo, con los datos que nos señalan y los análisis que han hecho otros organismos, pues contrastan drásticamente con las cifras oficiales. Quiero pedirles si podrían hacer una evaluación de estos 4 años y medio de gobierno. El presidente insiste en que el sistema de salud al final de su mandato, que es prácticamente en año y medio, estará mucho mejor que el de otros países con una menor población y mayores recursos. Ya lo señalaban, es necesaria la inversión en infraestructura, en temas de salud, de educación. Sin embargo, esto no se ve así. ¿Cuál es el comentario que me podrían dar al respecto? Muchas gracias. Gracias, Ernesto, por la pregunta. Yo te comentaría lo siguiente, Ernesto. El desempeño del Producto Interno Bruto del 2019 a la fecha, con una pandemia de por medio, nos lleva a que recientemente, en los primeros meses de este año, logramos regresar a niveles de Producto Interno Bruto del 2019. Por lo tanto, el crecimiento de estos
primeros 4 años está muy cercano al 0%. Nuestras estimaciones para el 2023 es que nuestro Producto Interno Bruto sea de alrededor del 2% y del 2024 alrededor de 1.8%. Por lo tanto, nos llevaría a que al finalizar el sexenio tendríamos un Producto Interno Bruto muy por debajo de las expectativas que podría tener nuestro país. Nosotros consideramos que de tener certidumbre para las inversiones y de contar con la inversión necesaria que se requiere para un buen crecimiento del país, nuestro Producto Interno Bruto debería estar por arriba del 2.5 promedio anual. Jessica, no sé si gustes abundar al respecto. Gracias, José Domingo. Bueno, creo que yo solo señalaría que en línea con lo que tú ya has dicho, continúa siendo un hecho que el entorno de inversión está relativamente deteriorado. Vemos que si bien la inversión en el margen ha continuado su descenso e incluso ya también ha regresado a niveles de prepandemia, como lo indica el boletín, todavía está creciendo y se encuentra en niveles muy por debajo de lo que veíamos en el pasado. Y en ese sentido, el hecho de que pues haya incertidumbre sobre el cumplimiento de los contratos, en el que el Estado de Derecho se cumpla y sobre todo en el que las reglas del juego sean claras para todos, pues daría un elemento adicional de empuje para observar un entorno de crecimiento mucho más sostenible como el que necesita México. Si me Gracias, permiten agregar, Ernesto. Sí, gracias. adelante. Si me permiten agregar otro tema, esto del nearshoring, dicen que se podría sobrevender. Es decir, ¿estamos llevando más allá las expectativas de lo que pudiera ser esta llegada de inversión? ¿O cómo podremos entender se está sobrevendiendo? Gracias. Sí, gracias, Ernesto. Mira, nosotros aquí en México vemos a la relocalización de empresas como una gran oportunidad y creemos que es una oportunidad solo para México. No es así. Hoy en día está siendo mejor aprovechado por empresas asiáticas. Taiwán, Vietnam, por ejemplo, están haciendo mejor las cosas y se están llevando un porcentaje mejor que nosotros de la relocalización de las empresas o del nearshoring. A nosotros como decimos en el boletín, se requiere mucha infraestructura como es energía limpia, transmisión y distribución de la misma, agua y sobre todo, y una parte importante también, una educación enfocada a la nueva economía, que es lo que requieren las nuevas empresas. Esto es una educación enfocada a los modelos disruptivos de negocios, a la era digital, al capital intelectual. Eso es lo que se requiere para poder aprovechar. Y obviamente lo que se está viendo hoy es el inicio de las inversiones. Sin embargo, como se dice en el boletín, estas inversiones se darán y se reflejarán de manera más importante a mediano y largo plazo. No sé, Jessica, si gustes abundar. Y creo que lo último que señalaría es que es probable que estas expectativas que tú ya señalabas, José Domingo, que indican, al menos en la encuesta IMEF de junio, de crecimiento de alrededor de 2% para este año y de 1.8% para el año que entra, definitivamente todavía pues, son bastante cautelosas y eso sugiere que no contabilizan efectos importantes del nearshoring para los próximos meses. Entonces, en ese sentido, y reiterando lo que ya señalaste, pues el reto es que todos esos inversiones nuevas que se han anunciado al final acaben materializándose y que pues además esto venga de la mano de una estrategia por parte del gobierno en el que no nada más temas de infraestructura y de Estados de Derecho, sino también de un acompañamiento de estas empresas que buscan pues establecerse aquí a raíz de estas nuevas tendencias de producción, puedan pues realmente potenciar todas estas expectativas. Gracias, Ernesto. Muchas gracias. A continuación, le cedo la palabra a Elizabeth Díaz de 11 Noticias. Adelante. Creo que se salió, ya no la veo. Ok, dejamos pendiente entonces a Elizabeth por si se reincorpora.
Y entonces Nadia Luna de la Política Online nos envía lo siguiente. En la encuesta que hoy publica Banxico, se observa por primera vez en 6 meses un descenso en las expectativas de inflación para el cierre de año. ¿Qué lectura tienen al respecto? ¿Qué tanto es respuesta de la política monetaria o tiene más que ver el contexto global que ustedes ya describieron? No sé, Jessica, ¿gustas contestar? Claro, José Domingo. Pues sí, como bien señalas, Nadia, el día de hoy la encuesta de Banco de México señala una reducción en las expectativas de inflación, sobre todo para este año. Esto incluso se transmite a una reducción un poco más pequeña de las expectativas para la inflación subyacente. Entonces, pues eso debería de estar de nuevo ya señalando que pues parte de lo que hemos observado recientemente es un muy buen comportamiento del componente no subyacente de la inflación, en particular de la parte de energéticos, que sin duda alguna tiene pues que estar influenciando en gran medida esta reducción. También hemos estado viendo en los últimos datos reducciones en las presiones que observa el componente subyacente y por ende también vemos este comportamiento en las expectativas. A tu pregunta de si esto tiene que ver con las acciones de política monetaria o con factores externos, yo lo que le señalaría es que pues es un hecho, ya se puede ver en distintos indicadores que varios de los choques que en primer lugar impulsaron este incremento de precios muy importantes se han venido diluyendo, en particular por ejemplo, los índices de problemas logísticos y los índices de disrupciones en las cadenas de suministros, pues prácticamente ya se encuentran normalizados. También, como ya lo señala el boletín, ha habido decrementos importantes en los precios de las materias primas. Entonces, todas estas diluciones de los choques que en su momento originaron las presiones inflacionarias, pues sin duda alguna tienen que ver en gran medida con estas reducciones que estamos observando. Yo no descartaría que la política monetaria que ha implementado Banco de México también está influyendo sobre todo en lo que tiene que ver con pues controlar las expectativas de inflación y mantenerlas relativamente bien comportadas luego del deterioro que tuvieron en los meses previos, sobre todo el año pasado, y que esto también puede estar ayudando a que la dinámica de precios vaya mejorando. No obstante, es importante señalar que todavía incluso con estas reducciones los números de inflación o de expectativas de inflación están bastante por encima de la meta inflacionaria y que pues bajar estos niveles a niveles mucho más aceptables, más en línea con la meta del Banco de México, pues requeriría todavía acciones de parte del Banco de México en línea con mantener las tasas relativamente altas por un tiempo prolongado. Gracias, Jessica. Le cedo la palabra ahora a Alejandro Moscosa del Financiero. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí, Alejandro, Sí. buenas tardes. Buenas tardes, perfecto. Preguntarles, pues, ¿qué se puede esperar para el sector manufacturero en esta segunda mitad del año? Hoy también se dio a conocer el PMI manufacturero de Estados Unidos de junio, que baja a 46.3 unidades desde 48.4 puntos de mayo. Entonces también ahí hay un leve deterioro, bueno, quizá más marcado en Estados Unidos, que es el principal pues imán de la manufactura mexicana. Y en el sector no manufacturero, que es el comercio y servicios, pues dado que ha sido como bueno, ha sido el motor de la actividad interna, bueno, preguntarles qué factores podrían frenar el dinamismo pues de este consumo interno. Gracias. Gracias, Alejandro. Jessica, ¿gustas? Claro. Bueno, Alejandro, gracias por tus preguntas. Creo que para responder hay que destacar mucho justo los resultados del indicador que estamos dando a conocer el día de hoy. Como ya lo anunciaba José Domingo en el comunicado, pues realmente estamos viendo que la parte del IMEF, el indicador IMEF manufacturero, pues se ha encontrado durante varios meses pues oscilando o incluso yendo por arriba del 50 y por debajo de este número, que como ustedes bien saben es pues digamos la división entre lo que marca la zona de expansión y la zona de contracción. ¿Eso qué significa? Que pues los datos mismos
han estado señalando que el sector manufacturero en México ha generado un mucho menor dinamismo y probablemente en la medida en la que la producción manufacturera en Estados Unidos, sobre todo más allá de la industrial, continúe presentando pues este comportamiento bastante poco dinámico, pues eso también puede haberse traducido a el comportamiento de las manufacturas en México para la segunda mitad del año. Aquí también es importante pues destacar el hecho de que si bien estas perspectivas no son muy optimistas, es una buena noticia el hecho de que cada vez más se crea que la economía estadounidense solo va a presentar una recesión leve y poco profunda. Parece ser que hoy más que nunca, pues todas las expectativas ya están mucho más alineadas a eso. Entonces, en ese sentido, eso pues representaría una mejor noticia en el sentido de que no afectaría tanto la dinámica del sector manufacturero en México, esta disminución. Y bueno, hablando de la parte pues la parte de servicios, como ya también sugiere el indicador no manufacturero del mes de junio, pues este sigue mostrando un comportamiento importante, si bien en el margen, y lo podrán ver en las gráficas que acompañan el boletín, pues la tendencia, la serie de tendencia ciclo que te va marcando de manera mucho más en baja frecuencia cómo se va comportando esta variable, ha venido pues por terreno de expansión, si bien desacelerándose un poco. Entonces, en ese sentido, creemos que para la segunda mitad del año podemos seguir observando un entorno relativamente resiliente para la parte de consumo doméstico, apoyado en cierta medida por pues una masa salarial todavía fuerte, creación de empleo y por remesas que todavía pues, se mantienen relativamente altas. No obstante, hay que estar pues muy al pendientes, justo porque, por ejemplo, observamos en el dato de remesas de este día que si bien es un dato que salió muy por encima de lo esperado, pues hay ciertos elementos estacionales que que son propios del mes de mayo que pues mantienen este número alto, pero por ejemplo cuando vemos realmente la entrada de remesas en pesos y sobre todo descontando el factor de la inflación, pues vemos que a nivel anual ya empezamos a observar reducciones por varios meses. Entonces, en ese sentido, eso podría, por ejemplo, empezar a desacelerar el dinamismo del consumo, además de que la evolución de la creación de empleos pues podría ir disminuyendo al paso de que los distintos sectores de la economía se van ralentizando. Gracias, Alejandro. Gracias por las respuestas. Le cedo la palabra a María Luisa Aguilar de Revista Fortuna. María Luisa, ¿nos escuchas? Creo Adelante. que tiene más Perdón, ok. es que tenía el micrófono apagado, una disculpa. Miren, es el balance de los indicadores de la economía mexicana, que creo que se relacionó con la primera pregunta, y la proyección de crecimiento del PIB y la inflación para el segundo, tercero y cuarto trimestre de 2023, por favor. Y la otra va relacionada con estas compensaciones que hizo el gobierno federal a partir de marzo del año pasado en las gasolinas y que se van a estar retirando eventualmente, que ya empezaron con algunas modalidades. ¿Y qué repercusión, de acuerdo con los estimados que tienen ustedes, van a tener en los precios de las gasolinas justo y en la inflación no subyacente que había venido comportándose a la baja? Gracias. María Luisa, un favor, ¿podrías repetir la primera pregunta? Sí, claro. Es expectativas de el crecimiento del PIB y de la inflación para el segundo, tercero y cuarto trimestre de este año. Gracias. Gracias a ustedes. Jessica, si gustas. Gracias, María Luisa. Pues mira, nosotros como instituto no tenemos pronósticos puntuales para los trimestres que nos está señalando, no obstante sí hay algunos estimados que vienen contenidos en la encuesta
de variables macroeconómicas que hacen el IMEF. Entonces, en ese sentido, en cuanto al crecimiento, se está esperando que en promedio, con datos hasta la encuesta del mes de junio, el crecimiento para México sea de alrededor de 2%, y el crecimiento para este año, perdón, y el crecimiento para el año que entra sea de alrededor de 1.8%. En cuanto a la inflación, en un momento te doy los datos porque esos no los tengo a la mano, pero... 5.1, Jessica. Ah, perfecto, tú los tienes. 5.1 para el 23 y 4 para el 24. 4 para el Perfecto. 24. Gracias. Y bueno, con respecto a la segunda pregunta, yo no, o sea, no tengo conocimiento que el instituto tenga estimaciones sobre el impacto que podrían generar estos retiros de estímulos. Gracias. Gracias a ti, María Luisa. Gracias, María Luisa. Ahora, Ariel Rodríguez de Bene Américas envía lo siguiente. Me gustaría abundar en el tema del nearshoring. Quería saber si el IMEF coincide en que serán más de 30,000 millones lo que se invierta en este segmento, como lo ha dicho el gobierno. También me gustaría saber más sobre los subsectores que se están beneficiando. Jessica, Claro, pues mira, gracias Ariel. Nosotros lo que hemos contabilizado es alrededor de entre 32,000 millones de dólares de inversiones en anuncios. Evidentemente, estos son anuncios que ya están hechos por las empresas, no obstante, pues tienen que materializarse. Entonces, en ese sentido, pues tendríamos que estar esperando a que viéramos que cada uno de esos anuncios pues fuera observándose en los datos, sobre todo en la parte de inversión y inversión extranjera directa. También hay que señalar que probablemente un monto importante de estas inversiones pues no alcancen a materializarse este año, sino que lo hagan a lo largo de los años. Entonces, en ese sentido, podríamos observar que estos niveles de los que el gobierno habla pues puedan verse diluidos a lo largo de los años, ¿no? Y bueno, evidentemente hay que esperar otro tipo de anuncios si es que en el futuro se siguen dando. Esa era la primera pregunta y había otra pregunta, me parece. Sí, también lo que señala es que le gustaría saber más sobre los subsectores que se están beneficiando. Pues mira, lo que hemos visto en los datos es que, sobre todo en temas de inversión extranjera directa, es que la parte que está relacionada con transporte se ha beneficiado. También vemos, evidentemente, con datos, sobre todo a nivel regional en el norte, que la parte del sector inmobiliario ha tenido un impulso importante. Y ya cuando nos pues acercamos ya a la parte de manufacturas, la manufactura de la parte de electrónicos, también ha tenido, pues hasta cierto punto y con los datos, algún beneficio. Me gustaría agregar, Jessica, que en el sector inmobiliario, concretamente en la de parques industriales, las noticias que tenemos es que la saturación de ellos en el norte del país están prácticamente por arriba del 95% y en algunos estados prácticamente al 100%. Muchas gracias. Yasmín Zaragoza de El Heraldo de México envía lo siguiente. Siguiendo con la pregunta de Ernesto, entonces, ¿cuál sería el crecimiento promedio alcanzado para todo este sexenio? Yasmín, gracias por la pregunta. Como te mencionaba, Yasmín, de 2019 al 2022, prácticamente estamos en un 0% de crecimiento, entre otras cosas, pues por la caída de un 8% en el 2020 debido a la pandemia. Y como nosotros estamos considerando tenemos una expectativa de crecimiento para el 2023 de 2% y para el 24 del 1.8%, pues andaríamos muy por abajo de las expectativas. Esto es, si nosotros hacemos una rápida operación de prácticamente cuatro puntos entre 6, estaríamos más o menos un poco arriba de medio punto porcentual promedio anual el que estaríamos llegando al finalizar este sexenio. Gracias.
La misma Yasmín agrega a la pregunta anterior, que va muy relacionada con la que ya platicábamos hace rato, y dice, ¿tendrían un estimado del monto de las posibles inversiones que llegarían a México por el nearshoring? En caso de que hubieran mejores condiciones, ¿y cuánto tiempo se verían los resultados o beneficios? No sé, Jessica, si gustes. Bueno, esto es difícil de señalar, Yasmín. Como ya decía yo en la pregunta anterior, tenemos contabilizados o sea, un poco más de 32,000 millones de dólares de anuncios que se han hecho. Evidentemente, estos anuncios pues se encuentran en línea con lo que el gobierno ha anunciado. Incluso el gobierno ha anunciado inversiones por alrededor de 48,000 millones de dólares, según la Secretaría de Economía, y es difícil estimar cuánto estos aumentarían si las noticias fueran más optimistas o más positivas en materia de que todos estos pues posibles elementos que inhiben el potencial se fueran materializando. No obstante, creo que todos coincidimos en que esta es una pues tendencia muy importante que va a beneficiar a México, y que en caso de que estos fueran realmente, o sea, pudiera detonar una parte importante del potencial, pues esto tendría incluso que favorecer a que estos números de alrededor de 2,5% de crecimiento que señala José Domingo incluso crecieran, es decir, que el crecimiento potencial se encontrara en niveles superiores a esa cifra. Muchas gracias, Jessica. Ana Lidia Valdés, de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios. Adelante, Ana Lidia. Muchas gracias, Gerardo. Buenos días a todos. Cuando usted comenta de que hay un escenario positivo para el sector inmobiliario, ¿se refieren a bodegas o a la parte residencial? Muchas gracias. Gracias, Ana Lidia. Estamos refiriéndonos concretamente a parques industriales y bodegas. Ambas cosas, la información que tenemos es de que toda la parte norte del país andan con niveles de saturación arriba del 95%, y en algunos estados ya prácticamente en el 100%. En la parte residencial, ¿todavía no tiene alguna información? No tenemos datos de la parte residencial, Ana Lili. Muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias. Ya no tenemos nadie más anotado, pero me gustaría regresar para preguntar si se encuentra Elizabeth Díaz de 11 Noticias, que quedó pendiente exponer su pregunta. No sé, Gloria, ¿la identificas No. si está conectada? ¿No? No está conectado. Muy bien. Entonces ya no tenemos más preguntas. Entonces te cedo la palabra a José Domingo para que nos ayudes con el cierre de esta sesión, por favor. Perdón, acaba de llegar una de Jessica Martínez de 24 horas para agilizar. Me permito leerla. Dado que el crecimiento económico en este sexenio estuvo afectado por la pandemia, ¿consideran que el gobierno federal pudo hacer un esfuerzo adicional para impulsar el crecimiento pese a las circunstancias? Y especifica que ahora está en el Instituto Mexicano de la Radio. Gracias. Jessica, ¿verdad, Gloria? Así es. Sí, gracias, Jessica. Efectivamente, Jessica, nosotros consideramos que habían muchas oportunidades para dar una mayor certeza a la inversión, y con ello poder establecer un mayor crecimiento a través de todo el sexenio. Creo que lo importante es que de aquí en adelante se sienten las bases para dar mayor certidumbre, y también se hagan las políticas necesarias para trabajar en todo lo relativo a la infraestructura que se requiere, y no perder de vista que uno de nuestros principales socios comerciales es Estados Unidos. Y en ese sentido tenemos el TEMEC, que es un tratado de libre comercio que nos permite exportar más de 400,000 millones de dólares anuales. Entonces yo creo que tendríamos que
establecer las condiciones necesarias para cuidar este TEMEC por un lado y para potenciarlo y de esa forma tener mayores oportunidades de crecimiento de nuestro país. Jessica, no sé si gustes agregar algo. No, no tengo nada que agregar, José Domingo. Gracias, Jessica. Y gracias, Jessica, por la pregunta. Muchas gracias. Pues ya con esto estaríamos llegando al cierre. No sé, Gloria, algún otro. No, ya no tengo a nadie más anotado. Perfecto. Pues entonces te cedo la palabra, José Domingo, para que nos ayudes con el cierre de la sesión, por favor. Gracias, Gerardo. Agradecerles a todos la participación en esta conferencia de prensa del indicador IMEF, invitándolos a la próxima dentro de 3 meses y a nuestras conferencias de cada mes de expectativas del Comité de Estudios Económicos. Jessica Roldán, muchas gracias, Gerardo, y gracias a todos. Gracias a ustedes. Que estén muy Muchas bien. gracias.